la decisión se ha decantado por Joe Biden y esto, lógicamente, también hace que las esperanzas aumenten para una mejor relación entre los Estados Unidos y Europa, menos presión. ¿Qué es lo que pasa en relación con Brasil, con México? ¿Y cuáles son las expectativas de los latinoamericanos en los Estados Unidos? Esto es el tema de hoy. Soy Enrique Galton del Foro Bayern de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Y yo quisiera saludarles aquí en nombre del doctor Marcos Faltermeyer del American House aquí en Múnich. También quisiera dar la bienvenida en nombre de la Casa do Brasil y de la Fundación Friedrich Ebert. Tenemos a Brainy Mendoza, una invitada ilustre, a Jesco Quiroga, a Gerson Brea. Sean muy bienvenidos todos los ponentes. Y la moderadora es la profesora Úrsula Bruch, aquí de la Universidad de Múnich. Usted ha estudiado la historia de los Estados Unidos y también las relaciones interamericanas del siglo XVII al siglo XX. Usted es una experta, una especialista justamente para el tema de esta tarde y por lo tanto estamos muy contentos que usted sea la moderadora. Y vuelvo a recalcar, pueden escoger entre el idioma español y el idioma alemán. El globo terráqueo les da la posibilidad de escoger uno de los dos canales. Y de no ser así, van a poder escuchar en directo en los idiomas que se hablarán en esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Enrique Galton. Muchas gracias por estas palabras. Y también quisiera agradecer a Marcos Faltermeyer del America House, con el que hace 5 años estoy organizando eventos latinoamericanos para ensanchar, ampliar un poco este enfoque americano también hacia América Latina. Y en la política exterior de los presidentes de los Estados Unidos, América Latina no suele estar en primer plano. No hay conflictos armados entre los estados, sino una serie de instituciones y proyectos interamericanos. Y hay que reconocer que las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina son relaciones muy complejas y que a partir de muchas experiencias históricas no siempre están exentas de conflictos. Y América Latina y el Caribe no forman una unidad homogénea frente a los Estados Unidos, aunque sabemos que hay tensiones. John Bolton, el ex asesor de seguridad de Donald Trump, por ejemplo, ha declarado en primavera del 2019, la doctrina Monroe está viva y en buen estado. Y en ese momento se refería al embargo contra Cuba. Pero, por supuesto, también se puede pensar en estados y regiones como Venezuela, como México, como América Central. Y América Central fue la única región que Joe Biden mencionó explícitamente como ejemplo de una nueva orientación de la política exterior después de Donald Trump. Y América Latina también, como lo sabemos y lo hemos observado, juega un papel importante en la política interna de los Estados Unidos, porque latinas y latinos ahora constituyen alrededor de 16%, algunos incluso dicen 18% de la población. Y lógicamente no vamos a poder dedicar suficiente espacio a todos los países de América Latina y el Caribe, sino que hemos escogido 3 áreas. En primer lugar, los latinos y las latinas en los Estados Unidos, las relaciones entre Estados Unidos y México y las relaciones con el Brasil. Y con Brainy Mendoza tenemos una especialista, una experta, y con Jesco Quiroga y Gerson Brea, 2 especialistas para
participar en esta mesa redonda. La doctora Breine Mendoza es profesora del Departamento de Estudio de Género y Mujer, directora académica del Programa de Maestría de Liderazgo de Desarrollo Comunitario Diversificado de la Universidad Estatal de California en Northridge y también ha hecho su doctorado en la Universidad de Cornell, estudió en la Universidad de Heidelberg, la Universidad Libre de Berlín, y su investigación se centra en las áreas de teoría feminista descolonial, teoría política, feminismo transnacional en el contexto latinoamericano y norteamericano. Después tenemos entre nosotros a Jesko Quiroga, que dirige la oficina de Fundación Friedrich Ebert en Ciudad de México. Antes ha trabajado para la Fundación en Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela. Y ha publicado varias opiniones sobre las situaciones políticas. Entre nosotros, Gerson Brea, que estudió filosofía y se recibió y hizo su doctorado en filosofía en la Universidad de Augsburgo. Es asistente de investigación en la Universidad de Brasilia y profesor invitado regularmente en las universidades de Ratisbona y de Múnich, la Universidad Técnica de Múnich, donde enseña filosofía, tecnología, historia de las ideas y de la política de Brasil. Los tres interlocutores nos darán breves declaraciones sobre la importancia del resultado de las elecciones del 3 de noviembre y afrontarán el debate sobre cómo podría ser la relación entre América Latina y los Estados Unidos bajo Joe Biden. Haré una o dos preguntas y luego abriremos el foro de discusión para ustedes, el público de esta noche. Señora Mendoza, ¿qué importancia tuvieron los votos latinoamericanos en las elecciones de los Estados Unidos? El voto latino tan famoso. ¿Y qué papel juega el origen dentro de la heterogénea comunidad latina en los Estados Unidos? Bueno, muchas gracias, Úrsula, por las preguntas. Pero primero quiero agradecer a la Fundación Ebert, Enric Alton, Marcos Faltermeyer por haberme invitado y participar con excelentes expositores, y a Cristina Schmidt, que me está traduciendo. Bueno, en los últimos días pues me he estado leyendo bastante sobre el voto 2020, ¿no? Y una de las primeras conclusiones a la que llego es que es muy difícil realmente a estas alturas tener una apreciación precisa del voto 2020. Los datos son aún preliminares y las interpretaciones son increíblemente diversas. Algunos, por ejemplo, enfatizan en el hecho de que los no blancos aumentaron el voto para Trump, ¿no? Sobre todo los latinos y los afroamericanos. Otros resaltan que los hombres blancos votaron menos esta vez por Trump y que las mujeres blancas más bien aumentaron su voto. O sea, que el Me Too Movement no se sabe qué impacto realmente tuvo. Otros argumentan que el voto de los no blancos ha sido en realidad decisivo, ¿no? Para la derrota de Trump. O que los que apoyaron más, o sea, y que los apoyaron más, ¿no? en el 2020 que en el 2016. Entonces, la verdad es que ante tanta diversidad de interpretaciones, me parece que tenemos que tener claro que no habrá claridad, ¿no? Hasta que se tengan datos reales de los votos. Hasta ahora los datos son preliminares y muchas de las interpretaciones son especulativas y a menudo incluso basadas en falsas premisas. Pero dentro de todo esto, creo que hay una cosa que nos debe de quedar claro, y uno es que el voto latino se ha vuelto un tema controversial en estas elecciones del 2020. Los medios de comunicación, por ejemplo, le han dado mucha relevancia al llamado voto latino a favor de Trump en algunos lugares de la Florida y de Texas. Y a partir de este hecho se ha construido una narrativa, ¿no? Que se presenta el voto latino como poco fiable para los demócratas, ¿no? Se le describe como sorprendentemente poco uniforme, incluso difícil de comprender, ¿no? Entonces, algunos comentaristas dicen, bueno, que la mayor lección de estas elecciones
es que el voto latino es el voto más indefinido del electorado. Esta es más o menos la narrativa que uno lee en varios periódicos, en los medios. Esta narrativa, ¿no? Entonces, de los medios, a mí me parece un poco sesgada por la política de identidad que predomina en este país, ¿no? Y que aquí todo siempre es cuestión de si se es afroamericano, latino, blanco, etcétera. La política de identidad es fundamental. Y también está sesgada por la grave crisis de identidad que creo que sufre la mayoría blanca en estos momentos en este país. Su temor por el futuro de un país que es esencialmente ahora multirracial, siempre lo ha sido, pero hoy aún más, pero que sigue siendo basado en una ideología de supremacía blanca, ¿no? Y lo que está de alguna manera corroyendo a nivel interno al país, tanto a nivel político como cultural, incluso de la vida cotidiana. Estos análisis de esta narrativa también revela, me parece un análisis muy selectivo, ¿no? De los datos preliminares que disponemos hasta ahora, que son sobre todo encuestas a boca de urna, ¿no? Los famosos polls, y que sabemos que han sido muy inexactos en el pasado, por ejemplo, ¿no? También creo que los análisis revelan los prejuicios, ¿no? Que se tienen sobre los latinos en la sociedad en general, y el temor, ¿no? que latente a la creciente presencia latina en la del país. La narrativa construida alrededor del voto latino parte, por ejemplo, de la idea errónea de que los latinos son una masa indiferenciada, ¿no? Y que es un electorado cautivo del Partido Demócrata, ¿no? Porque naturalmente que los latinos van a votar siempre demócrata, porque se supone que los demócratas son menos racistas que los republicanos. Y por lo visto se supone que los latinos son inmunes al racismo también. Por otro lado, también se cree de que todos los latinos son pro-inmigrantes, ¿no? Y que no tienen un nacionalismo norteamericano, ¿no? O sea que parte de muchos estereotipos, ¿no? Interesantemente, esta es una aproximación que no se utiliza jamás, ¿no? Para analizar a otros grupos, en especial al electorado blanco, ¿no? Que se analiza siempre a través de una diversidad de variables, ¿no? Ingreso, clase, religión, urbano-rural, educación, edad, baby boomer, millennial, ¿no? O sea, hay una gran diversidad, ¿no? En la forma en que se aborda el análisis del electorado blanco. En el caso de los latinos, los estereotipos abundan, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere explicar el voto latino para Trump, se dice que es el machismo de la cultura latina, ¿no? El que explica ese fenómeno. Pero interesantemente nadie se refiere al machismo blanco, que a todas luces está detrás de la organización y movilización de la ultraderecha, como los Proud Boys, el alt-right, ¿no? Que basan sus ideologías no solo en supremacía blanca, sino que en supremacía masculina, ¿no? Estos son grupos que han aumentado enormemente bajo Trump, son los que vemos en las calles fuertemente armados, ¿no? Y son la base de Trump. Cuando lo mismo se hace cuando se habla de la mujer latina, ¿no? Normalmente uno se refiere a que es muy religiosa, que es muy conservadora, que está contra el aborto, ¿no? Pero nunca hay en los medios, ¿no? Se van a referir a las mujeres blancas ultra conservadoras que cada vez tienen más la palestra, que son cristianos fundamentalistas y que incluso quieren retornar a las mujeres blancas, ¿no? A sus roles tradicionales de género para, según estas ideologías de supremacía blanca, detener el genocidio blanco que creen ellos que está sucediendo en este país a medida de que hay más latinos y de otras razas. Entonces me parece que es obvio que los análisis de los medios en estos instantes están un poco sesgados y que necesitamos, ¿no? Un análisis más ponderado, ¿no? Para comprender el comportamiento político de los más de 60 millones de latinos que hoy representan el 18% es el porcentaje que yo manejo de la población total.
y que ya no se concentran en los 4 estados fronterizos, ¿no? Como California, Texas, Arizona y Nuevo México, sino que ahora están dispersos por todo el país, ¿no? Como en la Florida, Nueva York, por supuesto, pero también en lugares como Georgia, North Carolina, Pennsylvania, North Dakota, Montana, ¿no? Estados que normalmente nadie se imagina que hay una creciente población latina en esos estados. Y también no se toma, hay que tomar en cuenta, ¿no? De que los latinos provienen de 33 países de América Latina, ¿no? Y que los latinos que vienen a este país tienen diferentes trayectorias migratorias, ¿no? O sea, migran a este país bajo condiciones totalmente distintas. No es lo mismo un cubano americano que un hondureño, por ejemplo, ¿no? O sea, son trayectorias migratorias totalmente distintas y por lo tanto una inserción dentro del país muy distinto. Entonces, solo quiero desarrollar un último punto, que es que quisiera ofrecer un análisis alternativo provisional con estos datos provisionales y poner el voto latino en el contexto y poner el contexto del voto latino ahorita en el 2020. En primer lugar, estas elecciones batieron el récord de participación a nivel nacional, ¿no? 160 millones de ciudadanos se presentaron a las urnas, 24 millones más que en 2016. O sea que por primera vez desde el 1900, el 60% del electorado se presenta a las urnas. Realmente eso va a tener un récord en este país que ha tenido bastante abstencionismo, ¿no? Y de lo que se sabe hasta ahora, Biden ganó más de 80 millones de votos, ¿no? Y Trump ganó como 74 millones de votos, 11 millones más que en el 2016. En estos 11 millones yo les prometo que los latinos no están sobre representados. El mayor incremento de personas que votaron, este es un punto muy importante, provino del electorado no blanco. El menor incremento se registró más bien entre los blancos. Creo que solo 3 millones más de blancos votaron en estas elecciones en el 2016. Y del incremento del electorado no blanco que participó, el mayor incremento que se registra es entre los latinos, que representan el 13% de los votantes, o sea que son como 20.6 millones de latinos elegibles para el voto. Esto significa que hubo un 63% de aumento de la participación de latinos que asistieron a estas elecciones. O sea, 8 millones más latinos votaron en estas elecciones que en 2016. Esto es muy significativo, porque la participación latina ha estado siempre por debajo del 50%. Los latinos históricamente han tenido una baja participación en comparación con con los blancos y los afroamericanos. En cambio, en estas elecciones, 2/3 del electorado latino salió a votar. Su aumento fue mayor que la de otros grupos raciales, incluyendo los afroamericanos. Incluso fue mayor que todos ellos combinados. Por primera vez su participación se asemeja a la participación de los blancos y afroamericanos. Y quizás lo más significativo aún es que la base de los votantes latinos fue en el 2020 mucho más grande que en cualquiera de las elecciones anteriores. Es decir, que los porcentajes son en base a una población mucho mayor en números absolutos. O sea que, pese a que en comparación con 2016, Trump obtuvo más votos latinos en estas elecciones del 2020, según algunas encuestas, muchos latinos votaron por los demócratas en estas elecciones que en el 2016, en números absolutos. En estas elecciones, 1 de cada 7 latinos votó demócrata. O sea que aproximadamente el 70% del voto latino fue para Biden y alrededor del 30% fue para Trump, ¿no? En estados como California, el 77% del voto latino fue para los demócratas y en Nueva York fue como 72%. Sin embargo, interesantemente, toda la atención se ha puesto en el aumento del voto latino a los republicanos en la Florida y en Texas. Y poco o nada se ha dicho realmente de este espectacular aumento, ¿no?, del electorado latino, como su enorme participación en estas elecciones,
y así como su altísima votación por los demócratas, ¿no? La atención se ha ido poniendo como en un detalle, ¿no? Prácticamente, ¿no? El porcentaje del voto latino para los republicanos en realidad no fue tan significativo como los ponen los medios. Según los datos que yo tengo, desde 1992, alrededor del 30%. Los latinos siempre han votado alrededor del 30% por los republicanos, o sea que no ha habido una mayor discrepancia. Por ejemplo, con el primer Bush votaron el 28%. Con el segundo Bush en realidad todavía fue más alto. En el 2004 llegó a 44% el voto latino hacia Bush. Y bueno, quizás el más bajo fue bajo Romney, que solo obtuvo el 27%. O sea que en números absolutos sí significa un mayor número de votantes latinos que votaron republicano en esta vez, en números absolutos, pero no en porcentaje. Porque también la base de votantes es mucho mayor que era en las elecciones pasadas, ¿no? Pero también otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que hay diferencias importantes entre los votantes latinos, ¿no? Hay una gran diferencia entre el voto sudamericano y el centroamericano, ¿no? Por ejemplo, hay diferencia entre dominicanos, cubanos, puertorriqueños, en fin, o entre estados, entre Miami y Texas, por ejemplo, el voto latino fue crucial para Trump, eso sin duda, ¿no? Pero el voto latino fue crucial para Nevada, Colorado y Arizona, ¿no? Que le dio a Biden esos estados. O sea que el voto latino manifestó una variación a nivel nacional que va, ¿no?, por región, urbano, rural, religión, o sea que sigue más o menos los mismos patrones que otros grupos raciales, ¿no? O sea, siempre, todo grupo tiene hay que darle ese corte, ¿no? Sobre clase, raza, género, etcétera. Y por otro lado, yo creo que, con esto termino, creo que parte del voto latino hacia Trump, de alguna manera también refleja la polarización tremenda que hay en este país en este momento, alrededor de una diversidad de temas, ¿no? De económicos, la pandemia, la política exterior, la migración, etcétera. Lo voy a dejar aquí hasta ahora. Tengo algunos más de Miami-Dade, el Río Grande Valley, que ha sido tan discutido en los últimos días. El próximo ponente es Jesko Quiruga. Aquí está. Ahora sí, sí lo veo. Muy bien. Señor Quiroga, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aún no ha felicitado oficialmente a Joe Biden, hace 10 horas fue así, mientras que varios mexicanos aplaudieron tras los primeros resultados. ¿Cómo se posicionará ahora el gobierno mexicano con respecto al Tratado de Libre Comercio y la política fronteriza en primer plano? Bueno, muchas gracias, señora Pruch, y buenas tardes a todos los que estén presentes y que vivan aquí en estas tierras. Bueno, hace 45 minutos más o menos a mí no me ha llegado la noticia que AMLO hubiera felicitado oficialmente, y eso llama la atención. Pero déjeme hacer un comentario primero antes de responder o antes de comentar los dos temas que ha mencionado, el Tratado de Libre Comercio y la política fronteriza, y además un tema importante para México, la política climática estadounidense. Lo que sí se puede decir es en todo el mundo se ha sentido el alivio tras los resultados. He leído un tuit que la destitución de Trump
se sintió como un exorcismo. Aún así, la reacción de México no es nada clara. Y es algo sorprendente, dado que no hay ningún país tan dependiente o tan sensible a lo que pasa en Estados Unidos. Tienen relaciones financieras en el mercado laboral y obviamente un gran tema es la migración. 1 millón de personas cruzan las fronteras cada día. 36 millones de personas en Estados Unidos son mexicanos o de origen mexicano y una tercera parte de los trabajadores en la agricultura son mexicanos, una quinta parte en obras, en construcción. O sea, realmente forman parte importante el comercio entre los dos países constituye un 80% y comparándolo con Alemania, tiene mucho más importancia, obviamente. Así que cualquier cambio, y eso es obvio, de la política estadounidense puede reducir las ganancias o realmente eliminar puestos de trabajo. Así que realmente se trata de una dependencia de Estados Unidos y lo tenemos que llamar así. O decir así, en los últimos 4 años, con el mobbing contra México, realmente destruyó la relación con el país. La violación de derechos humanos de migrantes se utilizó para evitar y para instrumentalizarlo para la política interior. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, obviamente tendrían que esperar por la llegada de mejores tiempos, pero un diario económico hizo una encuesta y los resultados claramente dicen que 3/4 de los encuestados tuvieron una opinión mala de Trump y tan solo el 11% tuvo una opinión positiva de Trump o muy positiva. Y eso obviamente tiene consecuencias en la vista hacia Estados Unidos. El 69% de los mexicanos dice que Estados Unidos es un país fantástico. En contra, el México político se queda callado. El presidente, que lleva 2 años en el cargo, dice que va a esperar hasta que hayan aclarado todos los asuntos jurídicos y sin querer o queriendo, todavía o sigue legitimando esta lucha de Trump contra este resultado. Pero estará actuando por propia experiencia. En el 2006, él dice que le robaron el triunfo de las elecciones y ya antes del fin del conteo de los votos, le felicitaron a Calderón le felicitaron desde el exterior y por eso supuestamente no lo quiere. Además, se dice que quieren evitar una intervención en el exterior y bueno, otro tema es que Biden no necesariamente supone un mensaje favorable para el país México. Además, AMLO, López Obrador, hizo un viaje en julio a Estados Unidos y Trump lo utilizó en su lucha por el voto latino. No sé si tuvo una consecuencia, si tuvo un efecto o no, pero así ha sido interpretado. Y el predecesor, Enrique Peña Nieto, en el 2016 había invitado a Trump cuando ese era todavía candidato a la presidencia de los republicanos. Y en el contexto de los
emprendedores, el dinero no tiene patria ni nacionalismo, y los emplazamientos de producción que forman parte de la cadena internacional de generación de valor que hacen entregas a Estados Unidos se habían pues apañado bien con Trump y el socio comercial China. Ahí había un efecto positivo en el contexto del comercio con Estados Unidos. Y hay muchos emprendedores que están a favor de Trump. En Credit Suisse, más de la mitad de los encuestados, de los inversores extranjeros, pensaron que la derrota de Trump jugaría a favor de México. 1 de cada 5 opinó que lo opinó al revés. Obviamente siempre depende de los sectores energético, automovilístico. Hay varios que apuestan por Trump, la telecomunicación, etcétera, que forman parte de la economía global, digamos. Y pues aquí hay 3 ámbitos que son de gran importancia directa y uno tiende a preguntarse, ¿va a cambiar algo o no? Por una parte, la economía. Si el Tratado de Libre Comercio, ese ya se ha acordado y no creo que alguien quiera reavivar ese debate sobre ese tratado. Pero son los detalles que son interesantes. Lo que había sido muy interesante y en el contexto del programa electoral también se había hablado de volver a establecer cadenas de suministro en Estados Unidos para mantener ahí los puestos de trabajo, recuperar los puestos de trabajo. Y había algunos que dijeron que Biden seguiría con la política de Obama, que es un cierto proteccionismo y no está tan lejos de la política de Trump. El Tratado de Libre Comercio se va a poner en práctica, pero las ventajas fiscales podrían tener como consecuencia una reducción de las inversiones. Y el comercio depende mucho de la prestación de servicios, obviamente, y bajo Biden se podrían mantener las restricciones actuales, incluso ser más estrictos, ¿no? En caso de las subvenciones para la industria nacional o la adjudicación de encargos de producción a empresas extranjeras, o en el caso de infracciones contra las reglas medioambientales. Lo que sí cambiará es que los demócratas van a hacer hincapié en el artículo 23 sobre condiciones laborales y medioambientales, que sería favorable para los obreros, para los trabajadores, pero para algunas empresas sería más bien algo malo, ¿no? Luego, Biden había anunciado volver a una política climática que prácticamente no existe en la actualidad y que es de gran importancia para México. El nuevo ministro de Exteriores y el encargado de asuntos climáticos, ambos van a poner en marcha la vuelta a la política climática, y esta política está contraria a la política energética de México, que se basa en la energía fósil y sin tener en cuenta las consecuencias para el medio ambiente realmente. Y las críticas de algunos senadores de ambos partidos podría tener como consecuencia que haya cierta presión sobre el gobierno mexicano para eliminar las restricciones energéticas. Bajo Biden, esto sí cambiará.
Y es precisamente eso que va a tener su efecto en la política de desarrollo mexicana y posiblemente será causa de alguna confrontación. Y en el comercio hay algunos estándares, algunos procedimientos que podrían servir como argumentos para Estados Unidos. Y luego el tercer segmento es la migración, y ahí este cambio puede ser tan solo positivo. La política inhumana de Biden va a terminar esa política y va a introducir reformas y de la política inmigratoria, que obviamente dependerá del Congreso, y muchas otras medidas centenares de decretos que se han publicado bajo Trump, y Biden puede revocarlos, puede revocar las restricciones para llegar a Estados Unidos, va a proteger a las personas DACA que han llegado siendo menores a Estados Unidos y siguen sin papeles. Y esa política Remain en México de Trump, que prácticamente fue un chantaje contra México, y de esa manera se convirtió en un país seguro, en un país tercero seguro, entre comillas, hasta que se haya tomado una decisión sobre el estado de asilo de la persona, del solicitante. Y luego se ha interrumpido la puesta en práctica de los protocolos de protección para migrantes, que desde el punto de vista de los críticos fueron un problema para la soberanía nacional. Un problema serán los desfiles de migrantes hacia Estados Unidos. Biden anunció un programa para legalizar migrantes ilegales y que va a poner fin a la construcción del muro y de la expulsión de inmigrantes. Y todo esto podría ser un buen enlace con un buen proyecto para del presidente mexicano, que tiene como objetivo crear condiciones dignas de vivir en Centroamérica para reducir la presión migratoria allí. Resumiendo, parece que el presidente mexicano optó por un triunfo de Trump que tiene cierta tradición en México, y México debería de cambiar un poco su forma de presentarse, de comportarse frente a Estados Unidos. No ha sido activo el país, de momento ha sido reactivo, más bien contestando a presiones. Ahora sería el momento oportuno para tener una agenda realmente frente a Estados Unidos. 36 millones de mexicanos. Se ha comentado esta cifra. Una experta antes de ayer habló de una operación que ahora, pues, después de esta operación es necesario formar una cicatriz que sanemos todos. Otro crítico el otro día escribió que el presidente debía, pues, felicitar a Joe Biden, apoyarlo. Tal vez no tenga que apoyarlo activamente, pero sí asumir una cierta actitud frente a Joe Biden. La política exterior hasta el momento no estuvo institucionalizada, no había estrategias, siempre era nada muy concreto entre los dos países. Así no puede seguir. Gracias.
Muchas gracias, señora Quiroga, por estos comentarios. Ha dicho que AMLO se abstiene de asumir una actitud. Jair Bolsonaro realmente está, está, no está satisfecho con esta situación. Jason Brea, ¿me oyes? Espero que me oiga. Sí, le oigo. Buenas tardes. Para Jair Bolsonaro era un honor ser llamado el Trump de los trópicos. ¿Cómo afectó esta orientación hacia el gobierno de Trump a la economía y la política brasileña? ¿Y qué podría cambiar bajo el presidente Biden, ya que Bolsonaro estará en el cargo 2 años más? Bueno, gracias, Úrsula. Gracias también a Marcus y a Henning por haberme invitado y por darme la oportunidad de conocer a Breni, de conocer a Jesco. Realmente es un gran placer. Bueno, Úrsula, la pregunta es muy interesante y la cosa es complicada. Tom Jobim dijo, Brasil no es para principiantes. No es para principiantes. Es una frase, creo que Úrsula, tú ya lo sabes, es una frase con la que me topo una y otra vez cuando hablo sobre el Brasil con especialistas sobre el Brasil, porque también los especialistas tampoco no saben muy bien qué es lo que está sucediendo a nivel económico de manera muy precisa, pero muy brevemente. O sea, yo voy a tratar de quedarme dentro de los 5 minutos, pero es complicado. Tenemos que hablar un poco sobre la 2016 primero. 2013 sería mejor, pero vamos a hablar sobre el 2016, que fue un año muy controvertido. Pues Trump ganó en Estados Unidos y 2 meses antes, a finales de agosto, la presidenta Dilma Rousseff pues tuvo que irse, hubo un impeachment. Y me acuerdo muy bien en Brasil, la gente nunca hubiera pensado que un Jair Bolsonaro hubiera podido ser presidente de Brasil, pero sucedió. Yo creo que fueron 55 votos nada más contra Haddad, que era su contrincante del partido laborista. En 28 años de carrera política, Bolsonaro, que ha sido siempre un outsider, pues en estos 28 años de carrera política no hizo nada. No presentó ni un solo proyecto. Cambió de partido 8 veces en este tiempo. Y a él se le conocía porque era polémico, porque era homófoba, porque era en contra de las mujeres, porque era racista, porque glorificaba la dictadura militar, porque le encantaban las armas y el uso de las mismas. Y después en el 2018, desde el principio, él empezó a acercarse a Donald Trump. Pues trataba de ser igual a él, era casi submiso a Donald Trump. Pero esto no tuvo ningún impacto positivo para la política y la economía brasileña. Y ahora, pues, las reacciones son muy controvertidas en Brasil. Trump, Biden, algunos hablan de la victoria de Biden, pero otros hablan más de la pérdida de Trump. Ahora, para el mercado financiero,
pues yo creo que esto ha sido positivo. Las reacciones del mercado fueron positivas, pero esto no tiene gran importancia, para decir la verdad. Porque también cuando fue el impeachment contra Dilma Rousseff, pues aquí la bolsa también tambaleaba. La bolsa siempre tambalea en Brasil. En Brasil, pues los Estados Unidos, después de China, son número 2 para socio comercial. Y desde enero del 2020, las exportaciones de Brasil a los Estados Unidos disminuyeron en 31.5%. Y esto lógicamente tiene que ver con la crisis de la pandemia. Pero por otro lado, Trump y su gobierno no hizo casi nada para mejorar las relaciones comerciales con Brasil. Todo lo contrario. Había aranceles punitivos para Brasil, aluminio, por ejemplo, acero, y esto ha sido muy negativo para el Brasil porque Brasil exporta 35% del aluminio, de su aluminio a los Estados Unidos. Y otros segmentos que pude observar e investigar, muchos segmentos de la economía ahora esperan una mejor época. Pero es una esperanza que tienen que ver con pronósticos. Pronósticos según el PIB del 2021 va a aumentar en 3%. Bueno, pero ahora estamos en un 5% negativo. Bueno, y entonces si crece en 3%, sí, lógicamente, en comparación es algo positivo. Las relaciones comerciales Brasil-Estados Unidos con una presidencia democrática, esto casi no se menciona en Brasil. Pensar que Biden va a cambiar o va a ejercer presión sobre la política medioambiental, protección de la floresta tropical amazónica, esto tiene resonancia positiva en Brasil, sobre todo para la agricultura. La agricultura, pues, pensaba que iba a tener grandes pérdidas y quieren cambiar la política actual. Pero, por otro lado, otros grupos y especialistas económicos piensan que ahora la política económica de los demócratas de Biden va a tener impactos negativos para Brasil y su economía, que es lo que sí que tiene que cambiar, sí o sí, es las relaciones exteriores. O sea, de momento es una catástrofe. Brasil se está aislando cada vez más, separándose de Europa y del resto del mundo. Y desde ahora que Trump ya no está, Bolsonaro va a aislarse cada vez más. No, o sea que el ministro de Asuntos Exteriores tiene que ser más pragmático, pero no sabemos si esto va a suceder, porque Ernesto Araújo, que es el ministro, es un idolatra a Trump, no solamente de Trump, sino toda la filosofía de Trump. Él escribió un ensayo, sí, Trump es el héroe del mundo occidental. Bueno, Brasil, yo acabo de leer los periódicos, lo único que leemos ahora en los periódicos es la muerte de Maradona, pero Bolsonaro hasta el minuto no le ha felicitado a Biden por su victoria. Y yo creo que el problema para Brasil ahora es el aislamiento, que Brasil se está aislando cada vez más y ahora mucho más después de las elecciones en Estados Unidos. Desde el inicio de su presidencia, Bolsonaro ya empezó a aislarse, a separarse del mundo. Y una de las consecuencias más importantes de las elecciones estadounidenses ahora para Brasil es que este aislamiento va a crecer. Donald Trump para Bolsonaro en los últimos 2, 3 años ha jugado un papel muy importante. Trump
fue un modelo, un ejemplo político para nuestro presidente, también del punto de vista ideológico, si lo puedo describir así. Ellos tienen un modo de ser reaccionario, les gusta provocar en todo lo que tiene que ver con género, con derechos humanos, pero también están en contra de Naciones Unidas, de la OMS, del Convenio de París, del Acuerdo Medioambiental de París, o sea, en contra de instituciones internacionales. Y esta polarización existente en muchas democracias, pues aquí Trump se ha beneficiado, ¿no? Porque Trump le ha dado legitimación, lo legitimaba para su autoritarismo, el racismo, escepticismo frente a la ciencia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y también una política de mentiras y sobre el coronavirus, sobre la COVID-19. Esto es parte también del programa de Bolsonaro. Y aquí Trump era su aliado, él lo veía como su aliado, ¿no? Y ahora él está solo. Bueno, para él seguro no es nada agradable y la gente que cree en él también no es agradable, pero tal vez es sano para Brasil, para nuestro país. Gracias, Úrsula. Muchísimas gracias, Gerson, por estas palabras. En primer lugar, quisiera agradecerle a los tres por estas, porque lo han dicho, y yo ahora quisiera abrir preguntas y respuestas para nuestro público. ¿Qué tienen que preguntarle a nuestros ponentes? Voy a leer la pregunta. Muchas gracias. Una pregunta para el señor Quiroga. Señor Quiroga, usted ha dicho que Biden no es buena noticia para el gobierno mexicano. Por otro lado, México es muy dependiente económicamente de los Estados Unidos. Se puede decir que México siempre tiene que adaptarse a los Estados Unidos independientemente del partido y de la persona que está en la presidencia. Sí, puede. Tengo esta pregunta nada más de momento. Muchas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy importante. Si siempre ha sido así, no lo sé, pero en los últimos 10, 15 años sí. Si nos fijamos nada más en los números, vemos que hay una gran dependencia desde la época que México se abrió al mundo, se ha democratizado, después de tantos años de gobierno del PRI, la dependencia de los Estados Unidos pues no creció, más de 78%. Este año 80% del Producto Interno Bruto de México resulta de la manufactura de productos que se exportan. Y de esto, la mayor parte pues se exportan a los Estados Unidos, 3/4 partes. Solamente 3% a Canadá, siendo que Canadá forma parte del mismo acuerdo. A Brasil 1%, 1.6% a Europa. Con el último presidente, pues México trató de reducir esa dependencia, abrirse un poco más a América Latina, ¿no? Exportar más hacia América Latina, pero esto no funcionó. ¿Pero por qué? Porque los productos pues no se vendían allí, en parte. Y también porque Brasil tiene una política comercial que imposibilitó productos mexicanos, producción de automóviles. Lo mismo Argentina.
¿no? O sea que estos son algunos obstáculos, pero la dependencia es tan grande que muchos puestos de trabajo, muchos empleos dependen de de las relaciones con los Estados Unidos. Y es el país más industrializado de América Latina. En ningún otro país latinoamericano, 26% de los empleados legales trabajan en la industria de manufactura. En Brasil, pues son mucho menos. O sea que esto es lo que puedo responder a esta pregunta. Y ahora con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, pues no creo que la dependencia de México de los Estados Unidos va a disminuir. Hay una pregunta para Brenny Mendoza. ¿Hasta qué punto la religión de los hispanos en los Estados Unidos juega un papel para la elección de un partido? Los católicos más bien se van a inclinar más hacia los republicanos. ¿Es así? Brenny, Sie müssen genau. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, sí, bueno, la religión que siempre se asocia con los latinoamericanos, sí, sin duda alguna juega un papel, ¿no? en el voto. Sobre todo, hay que pensar, ¿no? También que una buena parte de los latinos que están aquí son evangélicos. O sea, no se piensa en los latinos como exclusivamente católicos. Precisamente Trump, por ejemplo, logró el voto latino en la Florida precisamente porque visitó a las congregaciones evangélicas más grandes donde estaban los latinos. O sea que habría que, en primer lugar, establecer eso, ¿no? Que los latinos no solamente son católicos, sino que una buena masa de ellos son evangélicos. No tengo porcentaje, pero incluso hay una creciente número de latinos que son mormones, ¿no? Aquí en este país. O sea que sí, los republicanos siempre han jugado con la cuestión de la religión y sobre todo sobre el aborto, ¿no? Un problema más o menos ficticio, porque el aborto en Estados Unidos ha ido bien bajando año por año, o sea, pero es un tema, ¿no? Que aglutina a muchas fuerzas, y no solamente a la latina. Yo quiero que ustedes sepan, ¿no? De que el electorado en Estados Unidos y sobre todo el republicano es fuertemente religioso y sobre todo protestante. Se les puede incluso definir como cristianos fundamentalistas. Mike Pence, el vicepresidente de Trump, es representante de esa ala conservadora cristiana. O sea que yo creo que sí, juega un papel en el voto latino, pero juega un papel enorme también entre los votantes blancos. Y ahí habría que ver realmente estudios y ver en dónde es que tiene mayor importancia. Con la cuestión del catolicismo, bueno, Biden es católico, es el segundo presidente en este país que va a ser católico y eso puede ser que aglutine algunos de los latinos católicos, ¿no? Pero realmente lo más importante sería que se separara la religión y el Estado, tal como lo dice la Constitución, y pues es algo que hemos visto que cada vez es menos real, no solo en Estados Unidos, sino que en América Latina también. Gracias, Brenny. Ich habe jetzt zwei Fragen. Eine geht an Gerson Brea und eine geht an alle. Ich wähle die an Gerson zuerst. Una pregunta para Gerson y una pregunta para todos. Primero, la para Gerson. Gerson, en Europa también hubo muchos amigos de Trump, como Orbán en Hungría o también en Polonia. Bolsonaro tiene contactos con populistas también fuera de Trump. Sí. Bueno, lo que pasa es que Trump no es que sea, es muy torpe, No es, y nuestro ministro de Asuntos Exteriores
también sí tiene contactos con Orbán, pero de esto no resulta nada. Siempre es un intento de apoyarse en alguien que tiene una filosofía o filosofías parecidas. Que tienen la misma agenda, ¿no? Pero con Polonia no tienen contacto. Bueno, pero Bolsonaro desde el principio, pues lo más importante para él es él mismo y su familia. O sea que él no tiene tiempo para dedicarse a otros. Y por eso Brasil, pues no avanza porque el presidente no piensa nada más que en él, porque en realidad no piensa en el país. Lo que a él le interesa es hacer política para una minoría muy pequeña, para que ellos, los adeptos de Bolsonaro y su familia, proteger a su familia. Esto es lo primordial para él. O sea, concretamente hay pocas relaciones con las personas que has mencionado. Sí, gracias, Gerson. Una pregunta del público, agradeciendo a los tres palestrantes. Y ahora la pregunta, ¿cuál es el futuro de la política militar? ¿Qué es lo que pasa en los Estados Unidos? En México y también el narcotráfico, pero seguramente esto es una pregunta para Yesco, si no me equivoco, pero también los otros sí pueden responder. Bueno, Yesco, te doy la palabra. Muy bien. Al mismo tiempo que hubo elecciones en Estados Unidos, en los Estados Federados también hubo elecciones, entre otros, sobre la liberalización de las drogas. Y en algunos estados federados, varios, en el futuro el consumo y con restricciones el comercio con marihuana estará liberalizado. Y lo mismo en México, en la Cámara de Representantes hubo ya un borrador de ley que se ha debatido ya con el objeto prácticamente de liberalizar el consumo y la venta de la marihuana con restricciones hasta 27 gramos. No sé por qué 27. A partir de los 28 gramos puedes recibir una sanción en primero tan solo una sanción pecuniaria. El Estado y los empresarios van a dedicarse al cultivo de esta droga. No he mencionado las otras drogas porque esto ha supuesto un derrumbe de los negocios de algunos traficantes. Obviamente hay drogas más fuertes, pero digamos, este negocio se va a quedar atrás y con las otras drogas no creo que habrá un cambio de rumbo de la política antidrogas. Habrá sanciones, habrá una lucha, seguirán con la lucha contra estas drogas y tal como lo están haciendo en México, eso está bien. Gracias. Brenny y Jason, ¿queréis comentar? Tenemos más preguntas también. Muy bien, entonces pasemos a la próxima pregunta, Gerson. Con gracias, obviamente, para a los tres ponentes. Yo comparto esta vista del aumento del aislamiento de Bolsonaro a causa de la destitución de Trump. ¿Cuáles serán las consecuencias a nivel de política exterior? ¿La tendencia sería una vuelta al multilateralismo o en la política interior hacia el central o un clientelismo tradicional? O prácticamente la pregunta es radicalización o no. Sí.
Bueno, ya me lo han preguntado. Espero que no habrá una radicalización, pero yo realmente lo dudo que haya una moderación. Bolsonaro tendrá que encontrar una estrategia para volver a salir triunfando en las elecciones, porque yo creo que es lo único en lo que piensa desde el primer día de su presidencia. Para él tendrá que intentar, él necesitará centrón. Depende de ellos y necesita el clientelismo. Sin embargo, los miembros o sus aficionados hardcore lo estiman y tienen ciertas expectativas, ¿no? Ahora ya no tiene ningún partido, pero tiene que satisfacer a sus seguidores más radicales. Será difícil para él, porque hay esa gente que un grupo ideológico lo llamamos en Brasil, que son sus seguidores y constituyen el 20% de su electorado. Y yo creo que no va a querer decepcionar a esas personas. Y ahí se radicalizará un poco más, se moderará un poco. Gracias. Para los que no sepan portugués, Centrão es un grupo político de centro derecha, un grupo de partidos pequeños. Gracias por explicar. Dos preguntas, una para todos y una para Brenny. Vamos a empezar con Brenny y luego la pregunta para los tres ponentes. ¿Cómo se puede explicar el voto latino por Trump y que están en contra de la inmigración? De aquellos que están en contra de la inmigración. Repetimos en alemán. ¿Cómo se puede explicar el voto latino por Trump de aquellos que están en contra de la inmigración? Brenny, du musst doch. Sí, gracias por esa pregunta, que pienso que es una pregunta muy, muy difícil de entender, ¿no? ¿Por qué los latinos o tantos latinos votaron por Trump en estas elecciones, pese al racismo furibundo que Trump demostró hacia ellos, ¿no? Empezó su campaña diciendo que todos los mexicanos eran violadores, y bueno, en todos sus 4 años, demostró, ¿no?, su desdén, ¿no?, sobre la población latina, y aún así sí hizo algunos avances, ¿no? Y sobre todo en dos lugares en particular que han sido bastante resaltados en los medios, que es en Miami-Dade, ¿no?, en la Florida, y en el Rio Grande Valley, ¿no?, en Texas. Los dos son lugares muy particulares, ¿no? En realidad, Miami-Dade normalmente ha votado demócrata, pero esta vez pues se volteó y 45% de los latinos votaron, ¿no?, por Trump, o sea, como 11 puntos más que en el 2016. Y bueno, de las explicaciones que se han lanzado es, bueno, uno es de que Miami-Dade ya no es lo mismo que era hace 10 años. Ha recibido un influjo muy importante de latinoamericanos, de venezolanos, por ejemplo. Hubo como un 184% de aumento de venezolanos entre el 2008 y el 2018. También ha tenido un importante influjo de colombianos y ecuatorianos y peruanos. O sea que la población de Miami-Dade ya no es solamente de cubanos americanos o puertorriqueños, sino que es una
muy diversa, y muchos de los nuevos latinos pues vienen de países, o sea, vienen huyendo, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, ¿no? De América Latina, ¿no? Y Trump representó a Biden, ¿no? Como un socialista, ¿no? Que iba a traer un socialismo, ¿no? Tipo Venezuela aquí a Estados Unidos. O sea que Eduardo Gamarra, por ejemplo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Libre la Universidad Internacional de Miami, él responsabiliza sobre todo a los nicaragüenses y a los colombianos, por ejemplo, de este voto hacia Trump. O sea que hay un contingente muy conservador, y yo pienso que también son de más altos ingresos, ¿no? Que, digamos, un votante latino aquí en California, ¿no? Normalmente son más de clase media, y vienen pues huyendo, ¿no? del socialismo. O sea que Trump fue muy, muy astuto, ¿no? Realmente en la forma en cómo él hizo campaña en la Florida. Algo que Biden no hizo. Biden, los republicanos, los demócratas, tomaron por sentado el voto latino. Parece que siempre lo hacen, y pues esta vez pues ha demostrado el error, ¿no? En no hacer más campaña hacia los latinos. Y en el caso de Rio Grande Valley es sumamente interesante, ¿no? Porque esa es una zona fronteriza que se ha militarizado tremendamente bajo Trump, pero que ya estaba desde bajo los tiempos de Obama, ya era como ya se había instalado ahí como un complejo industrial de centros de detención para migrantes, y los instaló Obama. O sea que hay una industria una economía de expulsión de migrantes en esa zona en Rio Grande Valley. Sobre todo bajo Trump, porque ahí es donde también se ha estado construyendo el muro, ¿no? Y una serie de nuevos empleos, ¿no? Se han generado, ¿no? Alrededor de esta deportación masiva, ¿no? Y eso pues generó empleo, y la gente ha sentido entonces que les ha ido mejor económicamente, ¿no? En los últimos 4 años, gracias a esta industria. También está la industria de fracking y petrolera en esta zona, a la cual también Trump ha apoyado enormemente, ¿no? O sea que en los últimos años a esta franja, ¿no? Fronteriza les ha ido muy bien con las políticas de Trump. También hay otras cuestiones culturales interesantes, ¿no? Ahí, porque los latinos, en primer lugar, ellos se sienten no latinos, sino que tejanos, se definen como tejanos. Esta es la población original de esta parte, bueno, desde Texas, que fue anexado, ¿no? En 1848, y se le dio ciudadanía estadounidense a esa población. O sea que no ha pasado por todos los procesos migratorios que otros. Y tienen una mucha menor identificación, ¿no? Con México, con América Latina. Realmente se sienten muy americanos, ¿no? Y comparten una serie de aspectos en su cultura que son muy, digamos, de la cultura del resto del país, ¿no? Como el amor a las armas, ¿no? Por ejemplo, ellos defienden mucho el Second Amendment, ¿no? Que es la cuestión de poder tener armas y usarlas, mostrarlas en público. Esto es muy fuerte en esta región. No se sienten chicanos tampoco, ¿no? O sea, no tienen ninguna de las ideologías que normalmente es lo que aglutina a los demás latinos. No se sienten migrantes tampoco, porque, como ellos dicen, yo no crucé la frontera, sino que la frontera me cruzó a mí, ¿no? Entonces, esta es una población latina que realmente es muy distinta
a los demás. También es muy religiosa, se opone mucho al aborto, ¿no? O sea que hay una serie de explicaciones económicas, culturales y políticas que explican en esos dos lugares donde es que se vio el aumento más grande de voto latino hacia Trump. Y en la cuestión de la actitud hacia los nuevos migrantes, ¿no? Es interesante, también esta zona de Rio Grande Valley es ahí donde más ha entrado desde el 2014 este influjo enorme de Centroamérica, ¿no? De mujeres y niños. Y lo han vivido, ellos lo han vivido casi como una invasión, ¿no? Así como ha sido descrita por Trump, ¿no? Como invasores. Y ahí hacen una serie de distinciones entre los nuevos migrantes y los viejos migrantes, ¿no? O sea, para ellos el nuevo migrante viene aquí a pedir, ¿no? A buscar, aprovecharse, digamos, no sé, del ficticio estado de bienestar que tiene Estados Unidos, porque no tiene un estado de bienestar, pero ese ha sido el discurso, ¿no? que se ha manejado y que ellos también se han apropiado. Y aquí realmente es bastante lamentable, ¿no? Que esto se dé. Creo que comentaba con Cristina, que también es un síndrome de los migrantes, ¿no? El migrante que ya está instalado, que ya obtuvo ciudadanía, que ya se siente ya parte del país, ¿no? Ve a los nuevos migrantes, no necesariamente se identifica con ellos. Yo le diría que esta es una mayoría que se siente así, porque también hay una enorme movilización latina pro de los migrantes, ¿no? No hay que también distorsionar y decir que los latinos, todos no son pro inmigrantes, pero sí existe esa visión, ¿no? Y que es siempre como ¿cómo se dice? El pecking order, no sé cómo se dice, o sea que siempre va, el más fuerte va a estar siempre pues, afectando pues, al más débil, y este es el caso que se da entre latinos, ¿no? O sea, el mexicano al principio, ¿no? Aquí en California, no le dio la bienvenida a los centroamericanos, ¿no? Pero eso ha cambiado enormemente, ¿no? Ya se siente en una sola comunidad. Yo vivo aquí en California, por ejemplo, y estoy en una universidad donde la mayoría son mexicanos y centroamericanos. Mis clases son 90% mexicanos y centroamericanos. Y hay incluso institucionalmente, ¿no? Los departamentos chicanos y centroamericanos, por ejemplo, están como unidos. El departamento centroamericano que existe en mi universidad, que es el único en el país, por ejemplo, nace, ¿no? De la solidaridad chicana, ¿no? O sea que es bastante diverso y creo que realmente tiene que ver con la zona, ¿no? Y esta zona de Rio Grande Valley es especialmente particular, ¿no? En el sentido de que, como dije antes, ha recibido uno de los mayores impulsos de México y Centroamérica desde el 2014, y ahí es donde más se estableció el complejo, el que le llamaba ahora el complejo industrial de carcelario de inmigrantes, ¿no? Y que ahí, por ejemplo, fue donde primero se vieron los enjaulados, los niños enjaulados, y que debo decir que no fue bajo Trump primero, sino que incluso fue primero bajo Obama, ¿no? O sea que es una historia que viene ya de años. Muchas gracias, Brenny. Ich habe noch eine Frage, die an alle gerichtet ist auf Spanisch. Ich fasse sie auf Deutsch kurz zusammen und sie richtet sich aber, so wie ich das interpretiere. Otra pregunta, y voy resumiendo para Jessica Quiroga. La relación entre Estados Unidos y México, ¿cómo se va a desarrollar bajo Joe Biden? La política del interior o internacional, el comercio, el libre comercio y sobre todo la política del interior, ya que Trump no había intervenido en la política del interior, al contrario de gobiernos anteriores.
Bueno, realmente no lo sé. Habrá que esperar. Podemos especular, eso sí. Un argumento crítico frente al presidente mexicano dice que es un modelo de desarrollo, por una parte, que pone como enfoque proyectos de inversión, un proyecto de un tren, el Tren Maya, un proyecto de un puerto para atraer inversiones y un aeropuerto, que son proyectos inmensos de infraestructuras que tienen consecuencias negativas a nivel del medio ambiente, y es algo de que no se habla prácticamente, por una parte. Y por otra parte, el gobierno, a pesar de la situación de la pandemia, persigue una política de austeridad con un 13-14% de tasas en comparación con el PIB. Entonces, un gobierno que de momento no quiere hablar a nivel oficial de una reforma fiscal y una política de desarrollo que quiere promover la explotación de petróleo a través de Pemex, la industria estatal, y es algo obsoleto realmente, y va a tener como consecuencia alguna y otra tensión con Estados Unidos. En esos temas que había mencionado, la política climática, medioambiental, y eso, todos los críticos mexicanos actuales ya van a tener una voz más fuerte en el futuro, ¿no? López Obrador quiere fomentar las empresas estatales y cambia las leyes hacia ese rumbo. Y hay otros que están prácticamente en un mismo grupo que citan a López Obrador en un grupo como Orbán o como Bolsonaro, como el antiguo Jorge Castañeda, el antiguo ministro del Exterior. Y realmente no es así. Hay algunas fuerzas progresistas que le reprochan que después de las elecciones haya cambiado un poco hacia la derecha, el autoritarismo, y dicen que está actuando como realmente la derecha. Y hay una mayoría grande en la población que sigue apoyando a López Obrador, porque ven los avances que se han puesto a la práctica en el país, como la reforma del mercado laboral, que reformará los sindicatos. Hace pocos días se aprobó una prohibición de los contratos temporales que existía bajo Lula en Brasil. O sea que se ponen más restricciones para, por ejemplo, contratar tan solo a trabajadores con contratos laborales. Luego hubo una reforma del sistema de pensiones. En México hay un sistema privado. El sistema antiguo se había discontinuado. Son los elementos progresistas. Es difícil decir cómo se va a desarrollar esto en el futuro, pero la política energética va a ser un factor clave. La pregunta, ¿cuánta inversión será posible para empresas extranjeras? Y eso tendrá consecuencias para las relaciones con Estados Unidos, que son tal vez el trasfondo de una explicación por qué no están tan contentos con Biden. Una pregunta para Gerson, la última. Esta simpatía Trump-Bolsonaro, esto hizo aumentar
a los ultraderechistas en Brasil, ¿verdad? Y esto también ha sido así en los Estados Unidos con el Ku Klux Klan, por ejemplo. Y en junio en el Congreso en Brasil, pues ahí también hubo una manifestación. O sea, es un racismo muy especial. Esta escena, estos grupos, ¿van a tranquilizarse ahora con Biden o todo lo contrario? O sea, estos grupos o este extremismo de derecha va a desarrollarse más o ya se ha independizado. Bueno, Úrsula, yo creo que están empezando a desaparecer. Ya antes de las elecciones en Estados Unidos. O sea, están a la baja. Hace meses vemos manifestaciones, pero ya no tanto. No he hablado de esto, pero las elecciones municipales en Brasil hace 10 días más o menos mostraron muy claramente que Bolsonaro está perdiendo terreno y los candidatos aliados a Bolsonaro también no han ganado, ¿no? Todo lo contrario. Y yo he hablado con algunos especialistas justamente sobre este tema y todos dicen que esta polarización en Brasil ahora está amainando, está disminuyendo. Y yo creo, bueno, tú conoces muy bien el Brasil y bueno, Gerson ha vivido en San Pablo, Brini también conoce Brasil. Siempre hay movimientos en Brasil y todo es carnavalizado, así lo digo yo. Es un poco loco decirlo, pero no tiene tanta importancia. O sea que todo sube, pero al final no pasa mucho. O sea, las cosas no van hasta el Tribunal Supremo. O sea, no pasan cosas como el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Así lo veo yo, por lo menos. Yo creo que no. O sea, esta polarización está a la baja. Está empezando a desaparecer. No es el caso en Estados Unidos. ¿Qué dice Brenny? Que no es el caso en Estados Unidos. Ja, auf jeden Fall war das eine positive Einschätzung, die uns... Bueno, pero esto es algo positivo, lo que ha dicho Gerson, con algo... Quisiera agradecer a Brenny, a Gerson, quisiera agradecerles a todos, también a Cristina Schmidt y Rafael Adam, los dos intérpretes, y también agradecer al público por el interés, por las preguntas. Buenas tardes, hasta luego y gracias.